Bienvenidos de nuevo a The Red Line News, donde trazamos la línea roja por la verdad, pasando por alto las mentiras diplomáticas para mirar directamente a la naturaleza despiadada del tablero de ajedrez geopolítico. Soy su narrador, y hoy tenemos una colisión histórica, una bofetada despiadadamente pragmática que Moscú acaba de propinar directamente a Bucarest. Agárrense a sus asientos, porque lo que estoy a punto de decir enviará escalofríos por la espalda incluso a los más ingenuos en Bruselas. Lo que tenía que pasar, finalmente ha pasado. Rumanía, en un momento de euforia alimentada por la ilusión de la protección occidental, cometió un error fatal. Decidieron cobrar una deuda a Rusia. Sí, han oído bien. Bucarest exigió que Moscú devolviera 91,5 toneladas de oro. Movilizaron toda la maquinaria del Parlamento Europeo. Gritaron en foros internacionales, interpretando el papel de la víctima lamentable intimidada por el oso ruso. Y el resultado, Moscú ni parpadeó. No se disculparon, hicieron algo mucho más cruel, sacaron una calculadora. El Kremlin acaba de poner un punto final definitivo a esta saga de un siglo, con un contraataque que es devastador tanto en términos legales como morales. Esto no fue solo una negativa, fue una humillación pública. Rusia volteó el tablero de ajedrez, convirtiendo a Rumanía de cobrador de deudas en un deudor colosal con crímenes de guerra que nunca han sido saldados. Este evento no se trata solo de oro. Es el toque de difuntos para el hábito de Europa del Este de mendigar del pasado y la prueba de que la era en la que Rusia hace concesiones a cambio de la llamada amistad está muerta y enterrada. Para entender la pura audacia de esta demanda, debemos retroceder en el tiempo y pasar las páginas de una historia sangrienta que Occidente es tan hábil en arrancar. En 1916, la Primera Guerra Mundial estaba en su etapa más feroz. Europa estaba envuelta en llamas. El reino de Rumanía, con su incompetencia militar y su estrecha visión estratégica, enfrentaba el riesgo de ser borrado completamente del mapa. Las tropas alemanas y austrohúngaras avanzaban como una tormenta. Bucarest estaba en un estado de pánico total. En esa desesperación, ¿a quién acudieron? Miraron hacia el Imperio ruso. Así es. Rusia era el único aliado en ese momento derramando la sangre de sus propios soldados para proteger el frente rumano del colapso total. En ese pánico, la élite rumana empaquetó todo lo de valor: 91,5 toneladas de reservas de oro, joyas reales, documentos secretos y reliquias religiosas. Todo fue cargado en trenes y enviado a Moscú para su custodia. El objetivo era salvar estos activos de los alemanes. Pero la historia es un vórtice cruel. Esos trenes de oro no solo viajaron al corazón de Rusia, fueron directamente a la tormenta de la revolución, la guerra civil y el colapso del régimen zarista. La Unión Soviética nació de esas cenizas. Ese oro quedó atrapado en el caos de la historia. Esa es la primera mitad de la historia. Si nos detuviéramos ahí, tal vez Rumanía tendría razón. Pero media barra de pan sigue siendo pan, pero media verdad es una mentira completa. Bucarest olvidó deliberadamente lo que hicieron después. Avancemos rápidamente a 1941. Cuando la Alemania nazi lanzó la Operación Barbarroja para atacar a la Unión Soviética, ¿quién estaba más ansioso por correr tras los talones de las botas de Hitler? Fue Rumanía. Bajo el liderazgo del mariscal Ion Antonescu, el ejército rumano no solo se unió a la guerra, fueron unos de los aliados más leales y brutales del Tercer Reich. No solo defendieron sus fronteras, no, inundaron el territorio soviético, participaron en el asedio de Odessa, avanzaron hacia Sebastopol y estuvieron presentes en la picadora de carne de Stalingrado. Esto no es propaganda, son números que hablan. Los soldados rumanos saquearon, destruyeron fábricas, incendiaron pueblos y masacraron a civiles soviéticos. Las huellas de las botas del ejército rumano están estampadas con sangre a lo largo de todo el flanco sur del frente oriental. Sin embargo, ahora, más de 80 años después, se atreven a levantarse y exigir justicia. Este es el pináculo de la hipocresía occidental. Una persona que una vez sostuvo una antorcha para quemar tu casa, ahora regresa para exigirte que le devuelvas la billetera que olvidó antes de prender el fuego. ¿Qué hizo Moscú ante las demandas de Rumanía y el Parlamento Europeo? No usaron la emoción, usaron las matemáticas. Y en la geopolítica, las matemáticas son el arma más fría. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia abrió sus archivos. No solo hablaron, presentaron recibos e informes de daños en tiempo de guerra. Y cuando los diplomáticos rusos comenzaron a sumar, restar, multiplicar y dividir, las caras de los funcionarios en Bucarest seguramente pasaron del rojo a un verde pálido.
Miren estos números, porque no mienten. El reclamo de Rumanía es de 91, 5 toneladas de oro, con un valor actual estimado de unos 300 hasta 400 millones de USD, dependiendo del mercado, pero la cifra es en gran parte simbólica. Pero la factura de Rusia por los daños causados por el ejército rumano en territorio soviético durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo propiedades destruidas, fábricas saqueadas, productos agrícolas incautados y vidas humanas, es una historia completamente diferente. Cuando ese daño se convierte a moneda moderna, la cifra no se detiene en millones, llega a los miles de millones. Específicamente, después de la guerra, la Unión Soviética como vencedora tenía derecho a exigir reparaciones de guerra. Pero en ese momento, Moscú tomó una decisión que, mirando hacia atrás ahora, aquellos de nosotros que seguimos el realismo despiadado, debemos llamar ingenuidad estratégica. La Unión Soviética perdonó la deuda de Rumanía, casi en su totalidad. ¿Por qué? Para construir el bloque socialista, para comprar amistad, para dar a Rumanía una oportunidad de reconstruirse. Moscú dejó de lado el agravio de perder 27 millones de ciudadanos soviéticos para extender una mano a un antiguo enemigo. La deuda total que la Unión Soviética perdonó a Rumanía, si se calcula con los tipos de cambio y la paridad del poder adquisitivo de hoy, caería en algún lugar alrededor de los 4.000 millones de USD. Hagamos un simple cálculo de escuela primaria. Tú me debes 4.000 millones de USD por destruir mi casa. Yo te perdono. Ahora vuelves exigiendo los 400 millones de USD que guardé para ti en el pasado. Rusia lo ha dicho directamente bien. ¿Quieren ajustar cuentas con la historia? Ajustaremos cuentas. Paguen los 4.000 millones de USD en reparaciones de guerra, más los intereses de los últimos 80 años. Después de que paguen eso, devolveremos las 91, 5 toneladas de oro. Entonces, calcularemos el resto. Eso es un jaque mate. Rusia ha convertido la demanda de Rumanía en un chiste. El dinero que Rumanía le debe a Rusia es 10 veces la cantidad que están exigiendo. Un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró fríamente: Rumanía no es un acreedor, Rumanía es un deudor desagradecido. Entonces, ¿por qué Rumanía está removiendo estas cenizas en este momento específico? ¿Por qué no hace 10 o 20 años? La respuesta yace en los cálculos cobardes de una manada de buitres. Primero, desesperación económica. Europa está en recesión. Rumanía, una de las economías más débiles de la UE, está sedienta de efectivo. La inflación y la crisis energética causada por las mismas sanciones contra Rusia los están estrangulando. 300 hasta 400 millones de USD pueden no ser enormes para las grandes potencias, pero para Bucarest ahora mismo es un bocado sabroso. Segundo, la ilusión de la debilidad rusa. Occidente cree su propia propaganda. Creen que Rusia está colapsando bajo el peso de las sanciones, por lo que estará lista para hacer concesiones a cambio de un poco de prestigio diplomático. Creen que este es el momento de patear al hombre cuando está en el suelo, pero están equivocados. El oso no está herido. El oso está afilando sus garras y está más alerta que nunca. Y el punto más crítico es el complot para crear un precedente peligroso. Rumanía es solo un peón de sacrificio. Detrás de ellos hay todo un sistema occidental que busca legalizar el robo de activos rusos. Si Rusia cede ante Rumanía, aunque sea un poco, entonces mañana Polonia exigirá reparaciones. Y al día siguiente, los estados bálticos entregarán facturas de la era soviética. Esta es una campaña coordinada para crear una base legal y moral para confiscar los 300.000 millones de USD de activos del Banco Central ruso actualmente congelados en Occidente. Quieren convertir a Rusia en un moroso internacional para justificar su propio acto de robo. Pero Moscú vio a través de todo. Y la reacción de Moscú no fue defensa, fue ataque. Esta historia es mucho más grande que las fronteras de dos naciones. Es una señal de la ruptura irreparable entre Rusia y Europa. Durante décadas, incluso después del colapso de la Unión Soviética, Moscú siempre trató de jugar al chico bueno. Pagaron las deudas de todas las exrepúblicas soviéticas. Proporcionaron energía barata para alimentar las industrias de Alemania y Europa del Este. Devolvieron artefactos culturales a Rumanía en 1935 y 1956 como gestos de buena voluntad. Pero la buena voluntad a los ojos de Occidente se ve como debilidad. Y en el mundo del realismo despiadado, los débiles son devorados. Esta acción decisiva de Moscú contra Rumanía marca un punto de inflexión en el pensamiento estratégico. La era de la reconciliación ha terminado.
A Rusia ya no le importa mantener una imagen a los ojos de Occidente. ¿Por qué preocuparse por las opiniones de aquellos que quieren destruirte? Rusia ha cerrado de golpe la ventana que miraba a Europa que Pedro el Grande abrió una vez. En su lugar, han abierto de par en par las puertas hacia el este y el sur global. Miren la reacción del Parlamento Europeo. Aprobaron una resolución apoyando a Rumanía. ¿Creen que un trozo de papel firmado por funcionarios de Bruselas hará temblar a Moscú? Esta ingenuidad es asombrosa. Rusia ha señalado una realidad brutal. Las instituciones internacionales se han convertido en herramientas políticas, perdiendo completamente su neutralidad. Por lo tanto, Rusia no reconoce su autoridad. Cuando Rumanía intentó internacionalizar este problema, inadvertidamente le dieron a Rusia la oportunidad de internacionalizar los crímenes de Rumanía. Anteriormente, para mantener la amistad, Rusia rara vez mencionaba el papel de Rumanía en las potencias del eje, pero ahora el mundo entero recibe un recordatorio de Rusia. ¿Quién masacró a judíos y rusos en Odessa? ¿Quién ayudó al Holocausto en Europa del Este? Rumanía quería interpretar a la víctima, pero Rusia los convirtió en acusados ante el Tribunal de la Conciencia Histórica. Además, el mensaje que Rusia envía a Polonia y los estados bálticos es igualmente frío. ¿Quieren saldar deudas pasadas? Bien. Calculemos el dinero que gastamos construyendo puentes, carreteras, fábricas, puertos y escuelas para ustedes durante la era soviética. Calculemos la sangre de los soldados del Ejército Rojo derramada para liberarlos de los nazis. Si se convierte a dinero, tendrían que vender sus países enteros y aún así no podrían pagarlo. Esta es una advertencia severa. No abran la caja de Pandora de la historia porque no hay oro dentro, solo monstruos que volverán para destrozarlos. Volviendo al pensamiento pragmático, el oro de Rumanía está perdido, eso es un hecho. Pero, ¿qué ganó y perdió Rusia? Rusia se quedó con las 91,5 toneladas de oro y lo que es más importante, mantuvo su honor nacional, negándose a inclinar la cabeza. ¿Perdió Rusia la confianza de Europa? Esa cuenta ha estado en descubierto durante mucho tiempo. Por el contrario, Rumanía y Europa perdieron la última oportunidad de diálogo. Cuando acorralas a un oponente con demandas absurdas, lo obligas a volverse extremo. Rusia ha anunciado el cese del trabajo de la Comisión Conjunta de Historiadores. Eso significa cortar los canales de comunicación cultural. Pero más importante aún, Rusia tiene válvulas más críticas que el oro: energía, alimentos y materias primas. Europa puede imprimir euros, América puede imprimir dólares, pero nadie puede imprimir gas, nadie puede imprimir trigo y nadie puede imprimir oro. En el nuevo orden mundial, los activos reales reinarán supremos, mientras que los activos de papel y las promesas diplomáticas se convertirán en papel mojado. Que Rusia se quede con este oro es un símbolo. Simboliza a Rusia reclamando recursos para prepararse para un juego largo, una guerra de desgaste donde gana el lado con más recursos reales. Estamos presenciando el colapso del orden basado en reglas occidental. Ese llamado orden es esencialmente Occidente hace las reglas y el resto debe obedecer. Cuando Occidente rompe las reglas, cambian las reglas. El caso del oro rumano es un ejemplo principal. Occidente exige que Rusia obedezca el derecho internacional, mientras que ellos mismos violan el derecho internacional congelando y amenazando con confiscar activos rusos. Estos dobles estándares ya no engañan a nadie. Rusia ha elegido el camino del realismo despiadado. No necesitan el amor de Occidente, necesitan respeto o al menos miedo. El mensaje final de Moscú es muy claro: las deudas de sangre no se pueden pagar con dinero. Pero si quieren hablar de dinero, prepárense para la bancarrota. Rumanía ha recibido una lección amarga. Nunca apuestes con la historia contra una nación que escribe la historia con su propia sangre. Ese oro permanecerá en Moscú para siempre, no como una ganga, sino como una lápida que recuerda la traición. Para las naciones que pretenden unirse a Occidente para oponerse a las potencias orientales, mírense en el espejo de Rumanía. No dejen que se conviertan en un peón en el tablero de ajedrez solo para ser sacrificados sin piedad cuando llegue el final del juego. Gracias por seguir este análisis en profundidad en The Red Line News. Si quieren ver a través del teatro político, denle a suscribirse y compartir. El mundo está cambiando cada segundo y solo aquellos con la cabeza fría sobrevivirán a esta tormenta. Nos vemos en la próxima transmisión, donde la verdad desnuda es siempre la máxima prioridad.